Bienvenidos amigos a otro episodio más de Salud y mucho más. En el día de hoy voy a hablarles sobre una enfermedad muy antigua, muy conocida y que cada día más cobra vigencia en la sociedad occidental actual. Y me refiero a la diabetes, a la gran epidemia de diabetes que hay en la gran mayoría de los países desarrollados del mundo e incluso en muchos países subdesarrollados que están empezando a adquirir los hábitos alimenticios de los grandes países. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué es la diabetes? La diabetes esencialmente es un aumento en la cantidad de azúcar en la sangre. El azúcar evidentemente viene de dos fuentes importantes. Una, la ingesta de azúcar, y la otra, la misma producción que el cuerpo en un momento dado puede dar de azúcar a partir de la desintegración de proteínas y grasas que tenemos con nosotros. De tal manera de que el azúcar es esencial para la vida, es importantísimo para cada célula que haya valores normales de azúcar en sangre porque esa es la energía metabólica que usa la célula para cumplir sus funciones. Pero si hay demasiada azúcar en sangre y no entra a las células, pues este azúcar se comporta como un tóxico. La diabetes tiene lo que se llama una tríada de síntomas que incluyen lo que se denomina la polifagia, es decir, la necesidad de comer mucho y de tener mucha hambre, la polidipsia, que es la constante sed, la necesidad de tomar agua, y la poliuria, que es la necesidad de orinar esa agua que uno consume. Y esos tres síntomas deben sugerir la posibilidad de que usted esté con altos valores de azúcar en sangre y de persistir estos valores de sangre altos, usted entonces es diagnosticado como diabético. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes juvenil y la diabetes del adulto. Y se distinguen no necesariamente porque a uno les den a los niños necesariamente y a otros a los adultos, sino por su mecanismo de acción. La diabetes juvenil es un defecto congénito del metabolismo que hace que las células que deberían producir la hormona que controla el azúcar en sangre, esta hormona la conocemos como insulina y se produce en el páncreas, pues estas células que producen la insulina en el páncreas no funcionan adecuadamente, no se manejan con los controles que tiene una persona normal y entonces ese paciente pasa a depender de la administración externa de esta hormona para poder controlar su azúcar en sangre. Esa es la diabetes juvenil y se llama así porque aparece en las etapas de la adolescencia, cuando uno entonces ve un muchacho que hasta ese momento era completamente normal y empieza a tener una cantidad de síntomas y se identifica pues la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil y esa persona entonces pasa probablemente a terapia sustitutiva con insulina por vía de inyecciones y tiene que pasar el resto de su vida inyectándose insulina para mantener sus valores de glucosa normal. Pero tenemos una segunda diabetes, la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto, que antes se originaba usualmente en la tercera, cuarta, quinta década de la vida. En este tipo de diabetes, de nuevo se presenta la tríada que ya hemos mencionado antes en el caso de la hipertensión, de una enfermedad crónica producto de un defecto genético, es decir, hay un gen que controla la producción o el inicio de la diabetes en etapa adulta y que ese gen está, para la gran mayoría de las personas, presente pero apagado y se activa por cambios en la nutrición o cambios en el estilo de vida de la persona, particularmente en el caso de la nutrición, debido a que estas personas, dependiendo del cambio genético que tengan, pueden en un momento dado desarrollar la diabetes a la tercera, cuarta, quinta década de la vida por efecto de una combinación de obesidad, en lo que se llama un síndrome metabólico, es decir, una serie de cambios metabólicos regulatorios que hacen que la persona aumente de peso por una notable ingesta de calorías, no necesariamente de azúcar, pero usualmente sí rica de carbohidratos y de grasas, que en un momento dado pueden aumentar tanto el peso corporal que haga que esa grasa acumulada de la obesidad
interfiera con el mecanismo regulatorio de la insulina, en lo que se llama aumenta la resistencia a la efectividad de la insulina y esa persona entonces pierde su capacidad de controlar la cantidad de azúcar en sangre y se transforma en diabético. Es entonces el mecanismo de acción y evidentemente pues tiene un componente nutricional, porque si ese hábito de vida que lo llevó a aumentar de peso y a ser obeso no se hubiera producido, es posible que esa persona no hubiese desarrollado la diabetes del adulto. Aunque hay personas perfectamente delgadas que no tienen ningún sobrepeso y que también desarrollan la diabetes tipo 2 del adulto. El tratamiento es variado. El primer tratamiento es básicamente con el uso de lo que se llaman antidiabéticos orales, es decir, una serie de sustancias que tienden a disminuir la cantidad de azúcar en sangre, produciendo o más insulina o tratando en lo posible de reducir la resistencia periférica a la insulina, mejorando la dieta, reduciendo las grasas, bajando de peso, haciendo más ejercicio. La maquinaria metabólica del músculo, es decir, lo que el músculo consume en glucosa, en azúcares, para poder moverse, genera un efecto muy beneficioso más allá de la pérdida de peso, en el sentido de aumentar la metabolización de este azúcar y de permitir pues, un mejor control del azúcar en sangre. Ese valor de azúcar en sangre se denomina glicemia. Se mide a través de la sangre que se saca con una inyectadora y evidentemente también con las pruebas esas de donde una aguja punza un capilar, se saca la sangre que permite entonces medir la cantidad de glucosa en sangre. Típicamente, antes se usaban valores entre 70 y 120, hoy por hoy se ha bajado todavía más y se entiende por valores normales de glicemia entre 70 y 100 o 110. Es más, hay personas que dicen que una persona que ya tenga más de 90 de miligramos por 100 de azúcar en sangre está ya prediabético. Los criterios van cambiando dependiendo de la demografía, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de su constitución física, en una proporción que llamamos el índice de masa corporal o también BMI, Body Mass Index. Este índice de masa corporal pues toma en cuenta la estatura y el peso de una persona y pues califica a la persona como una persona normal, una persona levemente obesa, moderadamente obesa o mórbidamente obesa. Entonces en estos casos pues la diabetes se controla, muchas personas modifican sus hábitos de vida. Aquellas personas que son muy obesas a veces han acudido a la cirugía bariátrica. Esta es una cirugía destinada a reducir el peso corporal, alterando el proceso digestivo, alterando el ingreso de calorías por la vía del tubo digestivo. Y hay esencialmente tres tipos. Aquellas que restringen el volumen del estómago colocando anillos o balones. La segunda es aquellas ya quirúrgicas donde se corta un segmento importante del estómago en lo que se llama la manga gástrica. Y la tercera, que es para personas que están mórbidamente obesas, que tienen demasiado peso que perder, entonces se hace lo que se llama el bypass gástrico, donde se salta un segmento completo del intestino de manera pues que la comida no se absorba en grandes cantidades en ese segmento y se reduzca el peso corporal. Estas técnicas han mostrado bastante eficacia en la reducción del peso y ha permitido que muchos pacientes obesos y diabéticos pudieran de nuevo no solamente bajar de peso, sino quitarse la necesidad de medicamentos antidiabéticos orales y poder restaurar su vida normal sin necesidad de ningún medicamento, manteniendo niveles de glicemia, o sea, de azúcar en sangre, en valores normales. Así es que ese es el comentario del día. Es importante la actividad física, es importante controlar la dieta, porque usted no puede hacer nada en relación a los genes que usted tenga. Si usted viene de una familia donde su padre fue diabético, su madre fue diabético, sus hermanos son diabéticos, inevitablemente usted tiene una alta posibilidad de desarrollar la enfermedad. Pero no es determinante, es perfectamente posible que usted sencillamente pase por la vida sin desarrollar la diabetes si usted controla su dieta, si usted controla su actividad física y si usted está pues continuamente monitorizando algunos aspectos de su salud que lo lleven pues a reducir la ansiedad y el estrés, que usualmente es uno de los disparadores del aumento del apetito y del aumento de peso. Entonces hasta aquí llega la cápsula de hoy sobre la diabetes,
se ha transformado en un proceso casi que epidémico porque nunca antes la humanidad había tenido más muertes por gente obesa y diabética que en las que estamos teniendo hoy en este momento. O sea, que ha pasado a ser un problema de salud pública y no un problema que afecta a solo un segmento de la población. Solamente en los Estados Unidos se estima que hay más de 60 millones de diabéticos tipo 2, es decir, la diabetes del adulto. Eso crea una población extraordinariamente grande y no, como les dije, no todos aquellos diabéticos tipo 2 son diabéticos asociados a obesidad. Muchas gracias, les pido que me dejen sus comentarios en relación con este programa y hasta una próxima cápsula de salud aquí en Salud y Mucho Más. Gracias a ustedes por su atención.